Bienvenidos a un nuevo devocional de esta sección de devocionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara en su canal de YouTube. Le damos la bienvenida y hoy vamos a reflexionar en esta mañana sobre el capítulo 3, versículo 1 del mismo libro de Génesis. En el anterior devocional habíamos hablado de ese paraíso donde Adán y Eva habían vivido durante un tiempo hasta su desobediencia y su caída, donde se creó el caos en ellos, en la creación y evidentemente en la transferencia a todos los seres humanos. Pero allá en el huerto del Edén dice que había un personaje que era la serpiente antigua o Satanás. Queremos mencionar de qué forma podemos librarnos de las artimañas de este enemigo común para todos los seres humanos. Y es que es astuto, y todavía hay personas, incluso cristianas, que pretenden decir que hay alguna forma humana natural de luchar contra ese enemigo feroz, no solamente nuestro, principalmente enemigo de Dios. Porque en primer lugar, Satanás es un ángel caído. Su capacidad está por encima de los seres humanos. Evidentemente no está por encima del poder de Dios y de la voluntad de Dios. Y es un siervo de Dios, sujeto también a sus mandamientos. Pero los seres humanos cayeron, pecaron. Y la serpiente debía mantenerse o debía comer, sobrevivir del polvo de la tierra. Y la tierra había sido maldecida. Si lo transferimos a una interpretación coherente para nuestras mentes humanas, podemos decir que Satanás se alimenta del pecado de la gente y es un permiso de Dios que él coma del polvo de la tierra, una tierra maldecida que tipifica por el pecado de los seres humanos a consecuencia de esa caída. Así que va a ser muy difícil que podamos luchar contra un personaje semejante. Mira por qué el diablo es capaz de disfrazarse de ángel de luz, nos dice la palabra. Y no solamente de ángel de luz, es capaz de disfrazarse de padre, madre, hermano, pariente, pastor, papa o cualquier otra figura terrestre que nosotros podamos ver o interpretar. El ángel caído, el diablo que fue arrojado a la tierra de forma incomprensible para nuestras mentes humanas, porque ¿qué pintaba allí en medio de los seres humanos semejante personaje? Pero Dios tiene su previsión con su creación y no vamos a entrar a discutirle absolutamente nada. Sencillamente Dios dijo que Satanás habitara en la tierra y ahí estaba el paraíso, y en medio de esa maravillosa estancia de Adán y Eva circulaba este personaje que procuró y pudo engañar tanto a Eva como a Adán. Y la consecuencia aparentemente fue desastrosa. Pero ahora tenemos una solución: cómo pelear contra el diablo. Mira, hay personas que defienden doctrinas como que nosotros podemos hacer algo contra semejante personaje. Hay en congregaciones, en lugares, que se enfrentan de forma personal al diablo sin autorización. La palabra nos dice que el arcángel Miguel, cuando murió Moisés, contendía con el diablo por el cuerpo de él, y no se atrevió a proferir ninguna palabra de maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda, porque es un asunto del Señor el diablo, no es un asunto nuestro, es un asunto del Señor. Nosotros tenemos que buscar la forma en que podemos defendernos de él de una manera eficaz y efectiva, y por supuesto no consiste en nuestra naturaleza humana, nuestra capacidad de intelectuar, porque Él es superior intelectualmente hablando. Él es superior en cuanto a poder, si nosotros no usamos el poder de Dios. Es superior en cuanto a conocimiento y a ciencia, si nosotros no adquirimos la ciencia divina. Es superior a cualquier ser humano. Pelear contra él es prácticamente imposible. De esta manera, muchas personas, muchos hombres y mujeres en el mundo caen bajo su condición de mentiroso y de usurpador de cualquier hombre, mujer o figura, tanto humana como animal, porque en este lugar dice que venía en una condición de serpiente antigua. Su figura era de serpiente, no era personal.
Por lo tanto, no vamos a poder pelear contra el diablo con las fuerzas humanas ni con las doctrinas heréticas de que el hombre puede hacer algo con relación a la vida espiritual, excepto que haya recibido a Cristo, excepto que se haya interesado por todo lo que concierne a la batalla que Jesús estableció con el diablo. Dice la palabra que Jesús lo resistió en las tentaciones allá en el desierto, en las tentaciones más poderosas que podía ejercer contra Jesús, hacerle caer en desobediencia o en prepotencia por ser semejante a Dios, y le ofreció incluso todos los tesoros o todos los reinos de la tierra si postrado le adorare. Jesús resistió con la palabra. Y esto es lo que quiero dejarte en esta mañana, en esta reflexión, en este pequeño devocional. La única defensa que tenemos contra tal individuo, porque es mentiroso, padre de mentira, de ninguna manera podemos rechazar o luchar contra su carácter que no sea con la palabra de Dios. Con la palabra se defendió Jesús, con la palabra debemos defender nosotros, Debemos de usar la palabra, tener un conocimiento exhaustivo, profundo y lo más amplio posible de la palabra, no para manipularla o manejarla de acuerdo a nuestra conveniencia, porque eso sería ser una especie de imitador del diablo, puesto que él usó la palabra para engañar. Nosotros debemos de usar la palabra para ser buscadores de la verdad. El diablo es padre de mentira y Jesús es la verdad y la vida. Por lo tanto, nuestro anhelo debe ser siempre conocer la verdad. Y vivimos en un mundo tremendamente complejo y complicado en este momento, donde saber la verdad es bastante difícil. Son noticias por doquier en todos los lugares, los mensajes falsificados, la detracción o el insulto, en fin, tantas, diría fotografías trucadas, la inteligencia artificial. Va a ser complicadísimo conocer la verdad. Entonces, la única manera que tenemos de defendernos de las artimañas del diablo es el conocimiento de la palabra, es tener perfectamente estudiada la palabra. No solamente lo que nos diga el pastor, lo que te diga yo, lo que te diga otro pastor, sino que gracias a Dios las escrituras están ahí, que agarres una versión de las mejores que encuentres y que la mantengas siempre y no cambies mucho de versiones, porque al final acabarán confundiéndonos también. La palabra de Dios es eficaz, es cortante, es como espada de dos filos, penetra hasta los tuétanos y parte el corazón, de manera que discierne las intenciones buenas y malas, no solamente de los que nos rodean, sino también de nosotros. La palabra de Dios es imprescindible, el conocimiento es imprescindible para sortear las artimañas del diablo de este tiempo. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, querido oyente, te encomiendo, te invito a que seas un estudioso, diría casi fanático de la lectura bíblica, y no solamente de la lectura, sino de creerla y creerla con el propósito humilde y sencillo de salvar tu vida, porque no es para beneficio de nadie, no es para presumir ante nadie. La palabra de Dios es para salvarnos de las garras de este enemigo feroz que lo es contra Dios y por consecuencia contra nosotros. Él no tiene nada contra ti ni contra mí, Él tiene contra Dios. Él quiere arrancarnos a nosotros de la gloria y la alabanza de nuestro Creador por el hecho sencillo de destronarle y de evitar que un gran número que no va a ser evitable estén en la eternidad dándole gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Jesucristo es la palabra hecha carne. Jesucristo nos dejó por medio de sus discípulos el Evangelio y también por medio de sus profetas las palabras proféticas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos capaces de defendernos de este enemigo feroz. El diablo es mucho más eficaz, mucho más poderoso que cualquier ser humano, pero evidentemente nunca más que Dios y su palabra. Con la palabra se defendió Jesús, con la palabra nos podemos defender nosotros y con la palabra seremos más que vencedores para alcanzar esa promesa de vida eterna. Te invito en esta mañana para que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador y para que leas sus escritos, sus consejos, sus exhortaciones,
para ti y para mí. La palabra la Biblia es un libro de corrección que necesitamos nosotros manejar perfectamente para que no seamos manipulados o mal manipulados por enemigos externos. Dios te bendiga y espero que este devocional sea de bendición para ti. Una pequeña oración para acabar, deseando que Dios te prospere y te traiga a su reino si no estás. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu gracia, tu persona, tu palabra. Bendecimos ese sacrificio en la cruz, esa venida del Mesías para todos nosotros, para que todos los hombres tengan la oportunidad de arrepentirse y ser herederos del nuevo reino que ha de venir. Un reino de justicia, un reino donde no habrá mentiras, un reino de orden, un reino de felicidad. Señor, y aunque parezca mentira en este mundo en el que vivimos, el futuro de aquellos que te aman es glorioso, es eterno y es perfecto. Señor, trae a tus pies a todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hasta el próximo devocional que nos vemos.